inicio este acto de homenaje en el 40 aniversario del asesinato del camarada Enrique Rusconi, queremos solicitarle a 6 camaradas que suban al escenario. Martín Esquerra, Ana Rusconi, Evaristo Romero, Jorge Smith y Jacinto Roldán. Y la camarada Gilla Rusconi. Camaradas, amigos, compañeras y compañeros, hoy a 40 años de su asesinato venimos a rendir homenaje al camarada Enrique Rusconi como todos los años. Es un orgullo para mí tener que decir estas palabras en el homenaje a un comunista revolucionario que dio la vida por la patria, por enfrentar el golpe de Estado y por la revolución, por la clase obrera y su partido. Muchos no lo conocimos personalmente, pero es como si lo conociéramos de toda la vida, porque somos un partido que no olvida, ni perdona, y sigue manteniendo en alto las banderas por las que Enrique junto a miles dieron la vida. Hace ya 40 años, en la madrugada del 7 de diciembre, acá en el barrio de Tolosa, 6 hombres armados con itacas y pistolas 45 entraron a la casa de Enrique Rusconi gritando que eran policías. Lo sacaron de su casa esposado para subirlo al Falcon gris que habían estacionado cerca, con el objetivo de que apareciera todo como el arresto de la Policía Federal y después seguramente se encontrara su cadáver. Pero Enrique forcejeó para que no lo subieran al auto, frente a su compañera Gilla y sus 2 hijas. Les gritó: "No son policías", y reconoció a uno de ellos. Sus gritos: "Son rusos, quieren el golpe de Estado, no son policías. Si me van a matar acá, carajo. Ustedes son rusos, son rusos". A las 6 de la mañana de ese 7 de diciembre sacudió a los vecinos. Fue entonces cuando esos 6 asesinos lo acribillaron a balazos por la espalda. El grito de Enrique retumbó en Tolosa y marcó a fuego no solo a los 6 asesinos con itaca, marcó al fuego al sector prorruso que impulsaba el golpe, que en el más alto nivel había decidido su asesinato. Porque lo que querían hacer que apareciera es que mientras nuestro partido definía la posición antigolpista, la de defender al gobierno de Isabel Perón contra el golpe de Estado, el gobierno peronista de Isabel con López Rega y las 3A mataban a los militantes del PCR. Es decir, que con el asesinato de Enrique no solo nos querían desviar de la línea, acallando la posición antigolpista y la denuncia de los prorrusos como los golpistas más activos, pretendían dividir al PCR y si podían sumar una parte del PCR al golpismo. Como hacían el PC y los montoneros, fuerzas políticas que tenían el gobierno de Isabel como principal enemigo, y no las 2 superpotencias, yanquis y rusos, por sus activos preparativos golpistas. Pero fueron los golpistas los que lo mataron. En el caso de Enrique, al igual que en el caso de Daniel Wiener, a quien 8 días antes habían matado en la capital, fueron los que trabajaban con el sector del ejército dirigido por Videla y Viola. Y en el camino de terminar con la falsa historia, que es la que hoy justifica la falsa política, y siguiendo la lucha contra la impunidad, el pasado miércoles el Partido Comunista Revolucionario volvió a presentar todos los papeles exigiendo que se reabra la causa de Enrique Rusconi, que se conozca la verdad y que se termine con la impunidad de más de 40 años. Enrique murió como vivió, enfrentando con decisión al enemigo, a favor de la clase obrera y el pueblo, como un revolucionario. Como dijo el Che, un revolucionario debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Enrique fue un revolucionario, un verdadero comunista. Me contaba el otro día Norma, una camarada que en esa época trabajaba en el frigorífico Swift, que todavía recuerda contenta que Enrique le enseñara a leer y a escribir usando el Nueva Hora, que en esa época era el periódico de nuestro partido. Enrique formó parte de un gran contingente de revolucionarios, en su mayoría jóvenes, que comprendieron que el Partido Comunista de la Argentina estaba podrido y que había abandonado el camino de la revolución.
Había dejado que maten al Che sin ayudarlo con la lucha armada en Bolivia. Se había transformado en un partido revisionista y oportunista. Y muchos de esos jóvenes que estaban dispuestos a dar la vida por la revolución fundaron hace ya 46 años, el 6 de enero de 1968, nuestro partido, el Partido Comunista Revolucionario. El PCR, que estuvo a la cabeza de la lucha contra el golpe de Estado, viniera de donde viniera, llevando adelante la línea que en noviembre del 74 había definido el Comité Central. No a otros 55, junto al pueblo peronista, contra todo golpe de Estado prorruso o pro-yanqui, para avanzar en el camino de la revolución. A favor o en contra del golpe. Había que tomar posesión en esos momentos en la Argentina. Si se estaba en contra del golpe, había que defender al gobierno constitucional de Isabel Perón. Y la historia demostró la justeza de la línea del partido al tomar esa postura. El golpe pasó e instaló la dictadura más sangrienta de la historia argentina, encabezada por Videla y Videla. Pero nuestro partido se quedó en el país, luchando todos esos años acá adentro. Tenemos muchos compañeros detenidos desaparecidos, muchos compañeros presos durante muchos años en las terribles prisiones de la dictadura, muchos torturados, asesinados, pero el partido se quedó acá, atando su destino al destino de nuestro pueblo. Los más jóvenes no conocimos a los mártires en persona, muchos ni habíamos nacido, pero nos forjamos al calor de la historia de su vida y de su muerte, como la de Lodi Álvarez, René Salamanca, Manuel Guerra y Enrique, para nombrar en ellos a todos. El partido nos enseñó su ejemplo, levantando las banderas por las que ellos pelearon y dieron su vida, hacer la revolución y terminar con la explotación del hombre por el hombre. Así los conocimos. Estas banderas son un compromiso de honor para la juventud. Nos llenan de alegría, de emoción, de orgullo y son un compromiso de lucha. Esos jóvenes que estaban dispuestos a dar la vida estaban rodeados de ejemplos en el mundo que demostraban que se podía triunfar en la lucha por esos ideales. El Mayo francés, la heroica resistencia de Vietnam, la Revolución China y la gloriosa Revolución Cubana, con el Che Guevara como ejemplo, eran faros que mostraban que se podía triunfar en la lucha por sus ideales. Mostraban a dónde debían mirar los revolucionarios del mundo. Hoy estamos en otro momento. Ya no hay faros revolucionarios ni países socialistas. Y después de esas derrotas, muchos de los sufrimientos que se habían terminado durante más de 20 años en la tercera parte de la Tierra vuelven a aparecer con más fuerza en países dependientes como el nuestro. A la mayoría de los pibes que laburan, los contratan por unos meses y los superexplotan. Ahí vienen las suspensiones y un rato después, los despidos. Si para llegar a fin de mes metes un par de horas extras, te matan con el impuesto a las ganancias. Y encima habla Cristina Kirchner por televisión y te pide que seas solidario. Porque dice que lo que nos sacan a nosotros va para los que más lo necesitan. Pero ¿por qué no le cobran impuestos solidarios a la minería, al juego o a la Chevron que no pagan ni un impuesto? Acá en las quintas, los jóvenes que arrancan a laburar desde que tienen memoria tienen que ayudar a la familia en el trabajo de la tierra porque si no, no se llega a pagar el alquiler. Sueñan con tener un pedazo de tierra propio para poder trabajar, pero el gobierno no les da respuestas y cuida los intereses de los terratenientes. La mayoría de los jóvenes no accede a la universidad ni es preparado para un buen laburo. De 92 familias censadas el otro día acá, en el barrio de Romero, ni un joven en edad escolar, ni uno, ni tampoco ningún adulto, llegó a terminar los estudios secundarios. Y a los que les toque ir a la escuela, el Estado no los ayuda económicamente con becas, con viandas ni con comedores. Mucho menos arreglando los edificios que se caen a pedazos. A la deserción cada vez más grande en la universidad, ahora se le suma que cada vez más pibes trabajan. Hay muy pocas bandas horarias y cada vez son más los que van al comedor universitario. Y la salida que nos ofrecen a todo esto son las drogas y el alcohol. El gobierno le abrió las fronteras y mandó a la gendarmería a los barrios. Hizo 2 leyes de blanqueo que benefician a los narcos. Y la droga llegó a todos lados en nuestro país, compañeros. Está en los barrios y en las fábricas, en las escuelas y en las facultades, en los boliches y en los parques, en todos lados. Una parte grande de los jóvenes vemos esta situación, pero la mayoría se pregunta que si no es esto, ¿qué es? Y los jóvenes buscamos respuestas. Miren
nos volcamos a la lucha, exigiendo respuestas por lo que es nuestro, por lo que nos corresponde. Luchas silenciadas por los medios, luchas que abren la posibilidad de triunfos, luchas que traen muchas alegrías, como tuvimos en estos días en el astillero, que conseguimos la jubilación por insalubridad en soldadura para jubilarnos a los 50 años de edad, arrancando al gobierno una reivindicación histórica que va a la memoria de todos los compañeros y amigos nuestros que por distintas enfermedades se hacen afuera. Pero el gobierno dice que la lucha no es el camino, que hay muchas cosas necesarias, pero que se hace lo que se puede. Que si luchás les hace el juego a la derecha y no querés a la democracia, que ellos son la garantía de el modelo que es lo posible. Pero si no te convencen con ese discurso y salís a reclamar, usan todo el aparato del Estado para reprimir y procesar a miles y miles de luchadores populares. Nosotros nos preparamos para encabezar y dirigir las luchas que se vienen y también para las elecciones, compañeros. Porque queremos que todos los que nos encontramos en las calles enfrentando el ajuste y la inflación también nos juntemos en un gran frente popular que impulse otra política para nuestra patria. Y le dé esperanzas a los millones que no quieren a este gobierno, pero que tampoco quieren tirar su voto porque no quieren volver para atrás. Por eso seguimos afiliando y haciendo conocer al Partido del Trabajo y el Pueblo. Y por último, quiero decir que, como dijo Otto Vargas, secretario general de nuestro partido, Enrique fue uno de esos hombres que llevan sus ideales en la sangre. Por eso dan la sangre por esos ideales. Hoy nos quieren hacer creer que la revolución es una utopía, que no hay condiciones y que tenemos que conformarnos, que esto es lo mejor que podemos tener. Nos quieren convertir en una juventud conformista. Pero nosotros somos jóvenes que no estamos dispuestos a adaptarnos a este sistema podrido de explotación y de hambre. Queremos transformar la realidad de nuestra patria y vivir mejor. Tenemos el ejemplo de lucha de los comunistas del mundo, tenemos una línea y tenemos una idea de la lucha por el poder que nos exige pensar en grande. Y para pensar en grande nos tenemos que proponer construir una gran juventud y un gran partido, que se muevan muy cómodos entre las masas, que sean impulsores de un gran movimiento revolucionario en las fábricas y en los barrios, las quintas, las escuelas, las facultades, y que sea el impulsor de ese gran frente popular patriótico y democrático. Estamos orgullosos de todas las compañeras y los compañeros que decidieron hacer suyo este partido y esta juventud. Y a los amigos que hoy vinieron y que todavía no se sumaron, los invitamos a afiliarse a este partido que, como dijo Jacinto hace un tiempo, lo único que ofrece es un puesto para la lucha de los explotados y los oprimidos para su liberación. ¿Les parece poco? Es lo mejor que cada uno de nosotros tenemos. Es lo mejor de nuestras vidas. El motor de la lucha de Enrique fue el amor. El inmenso amor a su pueblo y a su patria, a su partido y a sus compañeros, el amor a su mujer y a sus hijas. Ese mismo amor que moviliza todos los días a los que entregan su vida en la lucha para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Y el ejemplo de que, como dijo el Che Guevara, la lucha seguirá, porque la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos las banderas. La sangre derramada no será en vano. Justicia por Enrique Rusconi. Camarada Enrique Rusconi, presente, ahora y siempre. Amigos, familiares, compañeros, camaradas. Escribir estas palabras no fue fácil. Un remolino de recuerdos, de dolor y fuerza nos sacude, porque la bronca y el odio te revuelven el estómago y te sacan la respiración. El odio, cuando es de clase, cuando es odio hacia quienes tienen la manija y deciden el destino de miles, es un sentimiento sano y necesario que batalla contra la indiferencia y la resignación a las que este sistema social nos empuja día a día. Bronca y odio porque desde hace 40 años exigimos justicia. Bronca y odio porque van 40 años de asquerosa impunidad. Por tercera vez el PCR presenta la querella para reabrir la causa, la investigación por el asesinato de mi viejo Enrique Rusconi. A pocos días de que lo mataran en 1974, luego en 1983 y esta semana. Muchos de los asesinos de la dictadura
que ya actuaban antes del golpe para que éste se produjera, murieron de muerte natural o en una cómoda prisión domiciliaria como el genocida de Videla. Otros se disfrazan de demócratas y ocupan cargos de diversa importancia en el Estado con total impunidad, de no ser por las denuncias de los organismos de derechos humanos. Y para entender este odio hay que contar las cosas, porque así se mantiene viva la historia, el pasado, que es siempre parte del presente y del futuro, como se mantiene entre los vecinos de nuestra querida Tolosa que no olvida. Desde el primer instante, aún en el instante del asesinato, la solidaridad de la gente fue enorme, enorme, enorme. Traían cosas, juguetes, venían a ver qué necesitábamos. Un hombre que nunca vimos antes nos trajo una escopeta francesa. Hace unos días fuimos a Tolosa, como para cada homenaje, y los vecinos, fueran jóvenes o viejos, conocían la historia. Un vecino que en aquel momento tenía apenas 9 años nos decía: yo era pibe y me acuerdo cuando lo velaron en la casa. Veía esas cuadras y cuadras de gente para el velorio, pibes de la facultad, de todos lados. Fue un líder para mí. Muchos de los que estamos acá, que lo tuvimos muy poco o no llegaron a conocerlo personalmente, conocemos a Enrique a través de las fotos de los homenajes. De traje y corbata, grandote y con bigote, serio. Pero era un tipo jodón, un tipazo como dicen muchos. Y muchas anécdotas dan cuenta de esas cosas. Una que me contaron es que era un viernes o un sábado a la noche y Enrique y unos amigos estaban haciendo la cola para entrar al teatro. Y comentaron la noticia de que se había dado el golpe en Chile que destituyó a Allende. Entonces Enrique dijo: tenemos que hacer algo. Y lo miraron con sorpresa. ¿Dónde? ¿Acá? Entonces empezó a gritar pidiendo que se juntaran y armó una asamblea con la gente en la cola del teatro. Les planteó la situación en Chile y que el pueblo debe unirse y enfrentar los golpes de Estado. Todos escucharon y aplaudieron. U otra vez que se había juntado con otro compañero con el que eran muy amigos a escribir un volante en casa, y cuando llegó mi vieja los encontró tirados en la cama mirando la tele porque no le salía nada. Era un tipo sencillo, como cualquiera de los que estamos acá. Era joven. Ese día tenía puesto un pantalón vaquero, una camisa a cuadros y zapatillas de lona. Tenía 29 cortos años cuando nos lo arrancaron. Y hay que contar, como hace unos días contó mi vieja. Estaba bajando el sol y hacía bastante calor, y en la casa había una entrada que era una pérgola y un banco de plaza de piedra donde jugaban las nenas. Entonces Enrique se va, creo que caminando porque teníamos una 4L que andaba más o menos. Se va a una reunión de estatales, volvió a la noche, besó a las nenas. Después el timbrazo fue el anuncio. La casa tenía una entradita, la puerta chiquita y la puerta grande. Los tipos entraron y se metieron a la pieza de la abuela, rompieron la puerta. Entran 4 tipos. Antes de que lograran entrar, nosotros empezamos a gritar por la ventana. Primero Enrique les dice orden de allanamiento y ellos le dicen estado de sitio. Entonces empezamos a gritar: socorro, socorro, vecino, gente, gente. Con las 2 en brazos porque yo pensaba que nos mataban a todos, la verdad. Los tipos venían con itacas. Seguimos gritando por la ventana y uno de ellos grita: no hagas papelones, pelotudo, mientras los otros entraban por la puerta. Cuando entran se le abalanzan. Primero se lo llevan a la galería, después lo vuelven a meter en la pieza. Entran a revolver cajones, pero era todo muy por arriba, te dabas cuenta que no era un allanamiento. Nosotros habíamos sufrido allanamientos antes. A Enrique lo vuelven a meter adentro. Ahí lo esposan, pero lo esposan por la espalda. Me paro ante uno de ellos, un tipo de anteojos que vos no sabés si te está mirando o no. Entonces le digo: ¿pero por qué lo van a matar? Tenemos 2 criaturas. Y le discuto en política, digamos. Entonces ahí Enrique empieza a decir: sé que ustedes no son policía, pero me van a matar y quisiera saber quién me mata. Yo creo que ustedes son rusos. Me van a matar no porque haya prendido una mecha. Hoy escuché a la señora presidente y nosotros estamos peleando contra todo golpe de Estado, venga de los rusos o de los yanquis.
Ahí, cuando abren la puerta para sacarlo, el auto Falcon estaba a la salida de la casa con las puertas abiertas. Bastaban 3 empujones para meterlo dentro del auto. Antes de abrir la puerta, uno de ellos dice con total cinismo: espósenlo adelante, porque es indigno para un hombre esposarlo de atrás. Ellos ahí, por decirlo de alguna manera, es como que perdieron la intención de que Enrique apareciera en un basural, como Daniel Wiener, o que nunca encontráramos su cuerpo, o que apareciera en un zanjón, porque Enrique era un grandote y era un hombre que estaba peleando por su vida, no solo por su vida, pero estaba luchando. Cuando se abre la puerta, en la puerta hay parado un tipo, y ahí Enrique no lo pueden agarrar, y no lo pueden agarrar. Y ya se había empezado a juntar gente y no hubo forma. Mirá que eran tipos que además le metían armas por acá y por acá y por acá y le decían: quédate quieto, quédate quieto. Y Enrique les pegaba y les pegaba de una forma que no se puede creer. Los lleva hasta la vereda de enfrente, ahí donde está el mural, y Enrique ahí lo último que dice es: me van a matar, pero me van a matar acá, carajo, con un odio terrible, y ahí lo masacran. Ellos se suben al auto, caminando tranquilos, impunes, se van, uno saca la pistola por la ventana, tira 2 tiros. Impunes hasta hoy. Revivir todo esto es muy difícil. Y lo contamos porque la vida y la muerte de mi viejo, como la de tantos otros camaradas, no es ni puede ser patrimonio de una familia. Es patrimonio de la historia de este pueblo y este partido, que supo tomar una decisión histórica en la lucha por la revolución. Denunciar y enfrentar el golpe de Estado y al nuevo imperialismo que se escondía tras él. Porque no hay que olvidar de lo que son capaces las clases dominantes para también pensar de qué somos capaces nosotros. Y a la hora del asesinato, con el dolor, el miedo y el odio a cuestas, este partido salió a pintar las paredes de La Plata, denunciando que nos mataban por antigolpistas y señalando a los asesinos. En los archivos de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires hay un informe del Comando de Operaciones del 7 de enero de 1975 que relata: siendo las 2:10 de la madrugada, se sorprendió en las calles 12 y 49 a estudiante de 3er año de Historia de la UNLP, otro estudiante de 2º año de Psicología, otro estudiante de 1er año de Psicología, otro de 4º año de Filosofía de la misma universidad, en circunstancias en que se hallaban pegando afiches relacionados con el acto a realizarse en el cementerio de esta ciudad, en el día de la fecha 17:30 horas, conmemoración del mes de fallecimiento del dirigente del Partido Comunista Revolucionario Enrique Rusconi. Se secuestran los volantes relacionados con el acto y se les labra una infracción contravencional. Y relatan también: el homenaje tuvo lugar en la tumba que guarda sus restos, dando comienzo 17:55 y terminando 18:15. Puede ser apreciado un estandarte confeccionado en tela roja con las siglas PCR, como hacía una bandera argentina. Hizo uso de la palabra un dirigente de esa organización cuya identidad se desconoce, el cual en forma resumida instó a los presentes a mantenerse en un pie de lucha para evitar que el gobierno actual sea objeto de los ataques del imperialismo ruso norteamericano. Arengó a los presentes a fin de que el sacrificio de Rusconi se transforme en un ejemplo permanente para las generaciones futuras, que deberían emular su espíritu de sacrificio y permanente lucha contra el imperialismo. Luego esas palabras entonó el himno nacional argentino y se descubrió una placa con la siguiente inscripción: asesinado por patriota, antigolpista y antiimperialista, comunista revolucionario. Seguimos tu ejemplo, PCR. Los registros de inteligencia que decidieron dejar siguen hasta 1988. De los actuales, habría que preguntarle a Berni y Milani, actual jefe del ejército, puesto por Cristina Kirchner, con un oscuro prontuario desde la dictadura. Así comenzó a delinearse la trinchera antigolpista en La Plata. Uno de los principales centros del golpismo que tenía en el gobernador Calabró a su más activo representante político, algo que después de 40 años nos empiezan a reconocer. En La Plata, el PCR tuvo 6 miembros asesinados, 1 desaparecido y 57 detenidos.
El 7 de diciembre asesinan a mi viejo. El 13 de mayo del 75 asesinan a Ana María Cameira, Carlos Polari, David Lesser, Herminia Ruiz y una semana después Guillermo Guerini. Y luego de la dictadura es secuestrado en la puerta de la Facultad de Medicina Gillo Andriani. La cadena conspirativa que funcionó para llegar al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 no terminaba en Calabró. Las órdenes y la logística acerca de los secuestros y asesinatos tuvieron lugar en la dirección del ejército, y los asesinatos de Wiener y de mi viejo fueron una decisión tomada por quienes trabajaban con el sector lanucista de Videla y Viola. Éramos un obstáculo para el golpismo, una piedra en el zapato, y no nos pudieron hacer callar ni barrer. Incluso el Papa Francisco reconoce en un reportaje reciente que el PCR fue el único partido de izquierda que se opuso al golpe de Estado. De ahí tanto odio al PCR y a un sector del peronismo que enfrentó el golpe, como el intendente de esta ciudad, Rubén Cartier, al que asesinaron en julio del 75 cuando iba camino a una reunión de gobernadores e intendentes que se pronunciarían contra el golpe de Estado. Y teníamos razón, porque el golpe y la dictadura de Videla Viola vinieron a frenar el auge de luchas, a concentrar la tierra en pocas manos, a derrumbar la industria nacional y a imponer el genocidio. Por eso, la decisión política de empujar nuevamente la reapertura de la causa judicial no solo va a la búsqueda de los asesinos, es la disputa por el pasado y por el presente. La magnitud y la gravedad de lo que empezó a denunciar el PCR en 1974 se ve hoy con más claridad. Ni Videla era un general democrático, ni Rusia era socialista, como algunos decían. Hoy lo llaman países emergentes, Hoy lo llaman países emergentes porque decirles imperialistas sería admitir la profundización de la dependencia que llevan adelante. Pero son imperialistas, y también China, y ahora les regalan nuestra soberanía y recursos naturales. Los Kirchner no solo falsean los números del INDEC, sino también la historia, hasta en los manuales de la secundaria. Se autoproclaman el mejor gobierno y nos quieren hacer creer que esta es la única Argentina posible. Es una mentira criminal. Nos hierve la sangre cuando vemos a los chicos revolver la basura para comer. Y las mafias del narcotráfico usando a los jóvenes de soldaditos. Nos revela tanta injusticia. No nos da lo mismo. No nos puede dar lo mismo esta situación. Porque a pesar del discurso, este gobierno está tan podrido como el Estado que regentea. Por eso vamos calentando las brasas que hagan arder tanta basura. Por eso impulsamos la unidad, el reagrupamiento de fuerzas populares, la organización y la decisión de la gente en la lucha por las necesidades y reivindicaciones, en las calles y en las urnas. Hace 46 años que el PCR abre camino en la lucha por pan, trabajo, tierra y libertad. Y en cada paso va sembrando la semilla de la revolución, porque solo así se terminará con la dependencia del imperialismo y el latifundio. 46 años, un soplo visto desde la historia de nuestra Argentina. Y seguimos adelante, con la infinita confianza en el potencial revolucionario de la clase obrera y el pueblo para dar vuelta a la tortilla, con pasión y alegría, porque nuestro optimismo se basa en la doctrina científica del marxismo, leninismo, maoísmo. E invitamos a todos a afiliarse porque, como marca la historia, no hay revolución triunfante sin un partido revolucionario que la dirija. Porque la felicidad es la lucha por cambiar la realidad. Y tenemos el orgullo de ser el único partido en la Argentina que ha sido consecuente con sus objetivos, su historia y sus mártires. Nunca nos vendimos, ni abandonamos nuestro compromiso con el pueblo ni nuestras banderas, y no traicionamos, tratando de romper este partido que se prepara para grandes batallas. Siempre fuerte el anhelo de tenerlo y poder darle un gran abrazo, como me dijo una profesora de la facultad. Pero como escribió mi viejo desde la cárcel de Rawson, la lucha, la cárcel, los sacrificios que debamos hacer son parte de la herencia, del legado que estamos construyendo para nuestros hijos. Por eso sentimos alegrías, aún en la adversidad. No hay lugar para la tristeza, ni puede haberla en nuestros corazones. Muchas gracias.
han dicho una parte importante de lo que fue su vida, la vida de un comunista revolucionario, que murió como vivió y que, como acá se dijo, no nos pudieron barrer, no nos pudieron aislar y no nos pudieron separar de las masas, en este caso de Berisso, Ensenada y La Plata, en particular del frigorífico Swim, que por ese entonces estaba abierto, y en ese frigorífico, que cuando nosotros íbamos para construir una fuerza dentro, nos recibían en la puerta de la casa, con el asesinato de Enrique y la respuesta del partido, los obreros, los compañeros que nos recibieran en la puerta, ante la respuesta nuestra, abrieron sus puertas, fuimos a las cocinas de su casa a tomar mate y nos abrieron el corazón. Por eso pudimos construir una fuerza importante en esa cuna del proletariado, donde, como contaba Enrique, que había entrado a trabajar en el frigorífico, y cuando yo llegué a La Plata en el año 72, junio del 72, él recién salía de su última detención en la época de la dictadura de Lanuse. Y entonces yo pregunté y le preguntaba cómo era esa relación con los obreros del frigorífico, él que había estado trabajando adentro para poder escuchar. Y él me contaba, hasta que tuvimos confianza, y entonces con vergüenza me confesó que él entró al frigorífico pensando que en 3 meses iba a dirigir y que se encontró con una realidad que lo principal era lo que teníamos que aprender. Y tenía razón, porque el PCR de aquí, de La Plata, las obreras y los obreros del frigorífico, con ellos aprendimos a crecer y aprendimos a fusionar el comunismo revolucionario con ese sector tan importante, ese destacamento del proletariado de acá de la zona. Anécdotas hay muchas, anécdotas distintas. Efectivamente, Enrique Rusconi no era, como dijo Ana, era un hombre alegre, que transitaba el camino de la lucha con alegría y con el optimismo de quien decía que más tarde o más temprano íbamos a triunfar. Ahora se van a cumplir 40 años del asesinato. Yo simplemente voy a reseñar lo que me parecen cosas importantes que tienen relación, más que con el pasado, con lo que viene para la Argentina y lo que vamos a vivir. Quiero decir nada más que Enrique, a los 14 años, se incorpora a la Federación Juvenil Comunista. Y desde ese momento, hasta su asesinato, fue un militante consecuente en la lucha por el comunismo. Fue un militante consecuente en la lucha por terminar con la explotación del hombre por el hombre. Y Enrique fue miembro fundador del Partido Comunista Revolucionario, en la ruptura con la dirección revisionista del Partido Comunista, que había traicionado el marxismo-leninismo, que había injuriado a Che Guevara
y fue cómplice de las fuerzas que lo abandonaron en Bolivia, aunque hoy se rasguen las vestiduras y alaben al Che, la verdad histórica es esa. Esa es la verdad histórica de lo que pasó por esos tiempos. Y Enrique fue protagonista, destacado en las luchas estudiantiles y populares contra la dictadura de Onganía. Pero no solo contra la dictadura de Onganía, también contra la dictadura de Levitón y la NUCE. Sufrió cárcel y persecución. Por eso decía, la última salida de la cárcel de Enrique fue en mayo del 72, en mayo de 1900. Enrique defendió la posición antigolpista de nuestro partido ante las masas. Y yo solamente quiero decir que Enrique, conocido, cuando pasamos a conocernos todos los que están acá, los más viejos y también los más jóvenes, Enrique era, digamos, era un hombre de carne y hueso, y era un joven alegre que contagiaba con su entusiasmo y su pasión en la lucha, y un hombre de carne y hueso que había decidido poner su vida al servicio de la revolución. Esa fue una decisión. Y su vida y su muerte son ejemplos. Porque todos somos mortales. Y cuando se lucha, siempre hay sacrificios. Pero hay en la vida de los hombres un momento en que un revolucionario queda solo ante el enemigo, queda solo ante la muerte, y también decide. Y Enrique decidió. Y Enrique en ese final, ante las estacas de sus asesinos, convencido que era por la posición antigolpista de su partido, los enfrentó y los denunció. Por eso este homenaje a un camarada, a un hombre que en el momento decisivo hizo lo que tenía que hacer. Y el heroísmo de Enrique es ejemplo de conducta, ejemplo de fidelidad a su clase y a su partido. Por eso quiero empezar diciendo que el legado de Enrique Rusconi para las viejas y nuevas generaciones es la reafirmación de que vale la pena la lucha por la revolución. Ese es su legado. Y ahora falta poco tiempo, no sé calcular, pero el 24 de marzo de 1976, por eso digo, 38 años se van a cumplir, se impuso en la Argentina la dictadura más fascista y sangrienta que conociera nuestro pueblo. Miles de muertos, 30.000 desaparecidos, presos torturados, niños usurpados. Esta revancha impresionante de quienes dieron el golpe fue todo puesto al servicio de una política de hambre y entrega nacional. Y la magnitud de tanto terror, para terminar con la oleada de luchas que recorría la Argentina, me parece, opinamos y opino, que reafirma la justeza de la lucha antigolpista. La discusión ha sido y sigue siendo esa, donde ¿quién tenía razón? ¿Los que luchábamos contra el golpe de Estado o los que pensaban, decían y hacían que cualquier cosa era mejor que Isabel Perón?
porque claro, después del 24 de marzo la contradicción cambió, pero antes del 24 de marzo, en ese periodo corto que va hasta la concreción del golpe, la contradicción y el debate, la lucha y la política pasaban por allí. Los que decíamos que no había nada peor que el golpe de Estado y los que decían que cualquier cosa mejor que Isabel Perón, hablando desde el campo popular. Y me parece que los hechos demostraron que lo más conveniente en las enseñanzas para el futuro es unirnos para luchar contra los golpes de Estado en Argentina y en América Latina. Yo digo que han pasado 40 años, algunos tuvimos la suerte de seguir con vida, pero era otra la situación en el mundo, porque nosotros nacimos a la política en otra situación. Estaba el triunfo de la Revolución Cubana que sacudía América Latina, estaba el Mayo francés, la derrota yanqui en Vietnam, la Revolución Cultural Proletaria China, que era poco conocida en América Latina, pero existía. Y en la Argentina el Cordobazo y demás pobladas abrieron un impresionante auge de luchas obreras y populares, que entre 1969 y 1976 conmovieron los cimientos de este Estado actual, de este podrido Estado oligárquico imperialista. Estado que seguimos padeciendo. Quiero decir que por esos años, la década del 60, el triunfo de la Revolución Cubana tiró por la borda la teoría de que en el patio trasero del imperialismo yanqui era imposible la revolución. Y en ese marco, y con el ejemplo del Che Guevara, creció en la Argentina una corriente grande de izquierda revolucionaria. Miles de jóvenes como Enrique estábamos dispuestos a dar la vida. Y era una corriente grande, heterogénea. Todos éramos revolucionarios y antiyanquis. Golpeábamos a los mismos enemigos. Y la idea que predominaba en esa izquierda era que la revolución la hacían los revolucionarios para las masas. La necesidad del protagonismo de las masas y el papel de partido de vanguardia estaban cuestionadas. Y el triunfo de la Revolución China en el país más poblado de la Tierra no se conocía. Y a Mao Zedong se lo consideraba una mala palabra, o en todo caso un campesino cuya teoría servía para un pueblo atrasado, para un campesinado atrasado como el chino. Eso era más o menos lo que existía por ese entonces. Porque las direcciones de los partidos comunistas de América Latina, como señala Otto Vargas en su libro El marxismo y la revolución argentina, nunca discutieron ni impulsaron las enseñanzas de la revolución china y negaron los aportes de Mao Zedong al desarrollo del marxismo-leninismo por una visión eurocentrista que en realidad retrasó el avance de la lucha liberadora en América Latina. Grandes temas, cómo unir el movimiento obrero de los grandes centros de concentración con esa inmensa masa de campesinos sin tierra, en su mayoría originarios. Y tampoco supieron ni pudieron abordar que en los países que sufren la opresión imperialista hay dos tipos de burguesía. La que políticamente resiste el dominio del imperialismo, la burguesía nacional, que en la Argentina encararon Perón e Isabel Perón,
y la burguesía intermediaria, que es aquella que se subordina al imperialismo, como lo hace hoy el gobierno kirchnerista. En la década del 70, Enrique fue un gran impulsor de la experiencia de la Revolución China y de los aportes de Mao Zedong. Recuerdo que en 1974, a la vuelta de una delegación de nuestro partido en China, Enrique preparó charlas y actos para difundir el maoísmo. Claro, eran otros momentos y eran otros tiempos. Por aquellos tiempos, dos superpotencias imperialistas se disputaban en el mundo: los yanquis y la Unión Soviética. Y ese era un mundo bipolar. Era otro mundo y era un mundo bipolar. Pero esa disputa se daba a nivel mundial y también en la Argentina. Y el tema, compañeras y compañeros, sobre todo los jóvenes, no era sencillo ver en esos momentos, porque el imperialismo yanqui era un enemigo conocido y odiado por los pueblos. Eso estaba claro. Pero lo que no estaba claro era que en la Unión Soviética se había restaurado el capitalismo y se había convertido en una potencia imperialista. Son generaciones y generaciones de comunistas que tenían como punto de referencia la patria de Lenin y Stalin, donde por primera vez la clase obrera había construido el socialismo. Y entonces la categoría de social imperialismo la planteó Mao Zedong en 1964, cuando dijo que la Unión Soviética se había transformado en un país imperialista de tipo fascista. Nosotros, modestamente, lo precisamos años después. Y sobre la base de esa categoría marxista-leninista, pudimos investigar e ir comprendiendo de qué manera el social imperialismo ruso trabajaba en la Argentina y cómo iban agrupando fuerzas para el golpe de Estado. Nosotros luchábamos y tratábamos de entender. Por ejemplo, cuando asume el general Lanusse, que no era un hombre de los yanquis, muchos con los que estábamos juntos enfrentando la dictadura de Rumanía, de repente pasaron a decir: bueno, ahora hay que esperar. Y frenaban las luchas. Eso nos causó una gran sorpresa, recuerdo, una gran sorpresa. ¿Qué se podía esperar de ese general gorila, asesino del pueblo con la Revolución Libertadora de 1955? En realidad, lo que había cambiado era que Onganía y Levingston eran pro-yanqui y Lanusse era pro-soviético. ¿Qué había cambiado? El bastón de mando de las clases dominantes. Había cambiado el bastón de mando de las clases dominantes. Y aunque esto no lo teníamos claro, como contaba Enrique, en la facultad resumió nuestra posición en una consigna que causó mucha discusión con otras fuerzas, incluso en el propio partido. Porque Enrique, como era Enrique, salió al ruedo diciendo: Lanusse, no, Lanusse Onganía la misma porquería. Y se armó la gran discusión a nivel del movimiento estudiantil, porque efectivamente había un sector importante que pesaba en el movimiento estudiantil que decía que había que esperar, porque efectivamente la teoría, por ejemplo, del Partido Comunista era que el mal menor era Lanusse, que era mejor que Onganía. Bueno, parece que tenía razón, porque la dictadura de Lanusse lo metió preso. Y allí comparte cárcel con otro camarada, que luego fuera también mártir de la lucha antigolpista. El camarada Wynne, asesinado en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1974. Nosotros pasamos a afirmar que la Unión Soviética era imperialista y actuaba como tal en América Latina y en Argentina. Y pasamos a denunciar la profundidad de las raíces económicas, políticas y militares del nuevo imperialismo en nuestro país. Y en la Argentina fue doloroso, porque el abnegado trabajo político
realizado por el Partido Comunista durante décadas, pasó a ser puesto por esa dirección revisionista al servicio de esta nueva superpotencia. La caracterización de la Unión Soviética como imperialista es la verdadera razón de la división de la izquierda, compañeros. La mayoría de la izquierda consideraba que la Unión Soviética era un aliado de los pueblos. Y hay ejemplos múltiples, pero voy a dar uno. En el periódico El Descamisado de los Montoneros, en una de sus tapas, con gran título, decía la Unión Soviética amiga de los pueblos. Y en mayo de 1973 asumió Cámpora como presidente. Y el ministro de Economía del gobierno de Cámpora y después de Perón era Gilbert, que en mayo de 1974 fue condecorado en Moscú por sus grandes méritos para la causa de la Unión Soviética, porque firmó acuerdos que nos ataron a ese imperialismo durante muchos años. Convenios que luego refrendó a la dictadura, fueron refrendados por Martínez de Hoz bajo la dictadura. Además, en las Fuerzas Armadas estaba como comandante en jefe del ejército el general Calcaño de la Trenza de Lanús. Y se hicieron las elecciones después del triunfo de Cámpora, creo que fue en octubre, y en las elecciones del 73 ganó por más del 70% de los votos. ¿Y qué pasó? Que asesinaron a Rucho, que era el hombre de Perón en la CGT. Y cuando Perón quiere reemplazar a Calcaño, este organizó con los Montoneros un desfile conjunto que se llamó Operativo Dorrego, donde compartieron el palco Calcaño, Arguindegui, que después con la dictadura fue ministro del Interior, Bussi, conocido genocida gobernador de Tucumán, y otros militantes, junto con los dirigentes montoneros Pimenich, Dante Gullo, Galimberti y algunos más que hoy están en el gobierno. Si las fuerzas prorrusas tenían tal nivel de penetración en la dirección del Estado, si Gelbar era el ministro de Economía, es porque se asociaron a lo principal de las clases dominantes argentinas, a los terratenientes, digamos, a los oligarcas, a la burguesía intermediaria, que veían en esa nueva potencia imperialista, la Unión Soviética, el carro al que debían atar nuestro destino para salvarse ellos. O sea, al carro que tenían que atarse como nación para salvarse ellos. Así como hoy, esas mismas clases dominantes, la rosca sojera, petrolera, minera, se quiere salvar entregando nuestro patrimonio a esa nueva potencia en ascenso que es la China imperialista. Porque ese es el rumbo al que nos somete este gobierno de Cristina Kirchner. Y hay una oposición larvada que cuestiona sus desprolijidades, pero a la hora de la verdad acuerda con ese rumbo. Por lo tanto, este es un momento y una situación donde vale recorrer la historia para ver cuáles son las cosas que son similares y las cosas que son diferentes. A partir de la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, la situación política se precipitó. Y asumió Isabel Perón. Y nosotros, desde el Comité Central de nuestro partido, caracterizamos a ese gobierno como un gobierno débil y heterogéneo. Un gobierno reformista que practicaba una política internacional tercermundista. Un gobierno de burguesía nacional que tenía sectores profundamente reaccionarios en su seno, como el de López Rega, Otalagano y Banisevich. Pero ¿qué sucede? Que estos sectores reaccionarios eran conocidos y denunciados como reaccionarios. Y de estos sectores se hablaba y se sigue hablando. De lo que no se hablaba ni se habla es del sector prosoviético que estaba enquistado en el Estado y en el gobierno.
Y el Comité Central de nuestro partido, en noviembre del 74, ¿no es cierto?, definió que el gobierno de Isabel no era el enemigo principal a golpear. Isabel, como presidenta, después de la muerte de Perón, plantea anular los contratos de Alvar, que le daban el monopolio del aluminio a los rusos, y toma la decisión de no comprar la ITER. Gelbal, que era el que empujaba esos negociados, sale del gobierno, y con la salida de Gelbal del gobierno empezó la cuenta regresiva del golpe. Las clases dominantes, los imperialistas, tanto rusos como yanquis, decidieron que había llegado el momento de cerrar a sangre y fuego ese vendaval de luchas obreras y populares que se había abierto con el Cordobazo. Acabar con los soviets de la fábrica, aclamaba el diario La Prensa, refiriéndose a los cuerpos de delegados que se extendían a lo largo y ancho del país. La decisión por parte de ellos estaba tomada. ¿Y nosotros qué hacíamos? Y frente a eso había dos opciones: ser fútbol de cola de los golpistas proimperialistas o tener una política para que el proletariado pueda encabezar la lucha contra el golpe. Y el Comité Central, en noviembre de 1974, se pronunció contra todo golpe de Estado, y nuestra consigna fue no a otros 55, junto al pueblo peronista, contra el golpe prorruso, pro-yanqui, para avanzar en el camino de la revolución. Y el comité hubo... Y claro, nosotros ubicamos la batalla antigolpista. Nosotros ubicamos la batalla antigolpista como parte de la lucha antiimperialista, que tenía como enemigo las dos superpotencias y los personeros oligarcas testaferros acá en Argentina. Y hubo centenares de compañeros y compañeras en todo el país que se volcaron a la masa nuestra posición, en todo el país. Y el comité del PCR de acá de La Plata llevó con toda esa posición a las masas de la zona. Y Enrique Rusconi lo planteó en una asamblea de trabajadores no docentes de la universidad. Y ya no. Por eso decimos que frente a la denuncia, frente a la decisión del Comité Central, frente a la denuncia que llegó a las masas, ante eso vino la respuesta de los golpistas. Y el 29 de noviembre es asesinado en la capital Daniel Wiener por un desconocido grupo mazorca que nunca más volvió a aparecer. Y pocos días después, el 7 de diciembre, asesinan a Enrique Rusconi acá en el barrio de Tolosa. Como dijo Ana, como dijo Martín, y como a lo largo de los 40 años de su asesinato hemos denunciado todos los años, inclusive en la época de la dictadura, salvo dos. Y como dijeron acá, estos dos asesinatos, por las informaciones, por lo que conocemos, ahora se aclarará más, fueron decididos en el más alto nivel. Ambos eran conocidos militantes del PCR, tanto Wiener como Enrique. Habían sido presos políticos, justamente con la NUCE. Y el objetivo de la inteligencia golpista era demostrar que mientras el Comité Central definía la posición antigolpista, el gobierno peronista, y por supuesto no ellos, era el que mataba a nuestros camaradas. Cuando decimos que todo esto fue decidido en el más alto nivel, hablamos de inteligencia del ejército, porque el 601 de inteligencia del ejército fue una cueva de los militares golpistas prorrusos. Quienes fueron sus jefes nunca salió a la luz, nunca fueron juzgados, nunca se abrieron sus archivos. Es de esa cueva velovidelista que salió este represor fascista del general Milani, que hoy dirige la inteligencia del kirchnerismo.
y como acabamos de plantear en la reapertura de la causa de Enrique, esos grupos de inteligencia dirigidos en La Plata personalmente por personajes como el entonces teniente coronel López Osornio, fueron los responsables directos de su asesinato. Política, por supuesto, a la que prestaba sus servicios el entonces gobernador de la provincia, Victorio Calabró. Y con los asesinatos pretendían desviar la línea, acallar la posición antigolpista, sacarnos del medio y aislarnos de las masas. Y la actitud heroica de Enrique frente a sus asesinos y la respuesta del comité PCR de La Plata, que se llevó su denuncia por miles a las masas obreras, campesinas, estudiantiles y populares, con solicitadas en los diarios, denunciando a los golpistas, desbarató esa maniobra. Y no es pequeña cosa. Ahora, el golpe pasó. Fuimos derrotados. El 24 de marzo de 1976, con Videla, Viola, Macera y Agosti, irrumpió la dictadura fascista que era defendida por la Unión Soviética en los foros internacionales. Es decir, compañeros, lo que quieren, lo que esconden y lo que no quieren que salga a la luz es que no solo la Unión Soviética ya hacía años que no era amiga de los pueblos, sino que fue la que sostuvo a los generales Videla y Viola que bañaron de sangre nuestra patria. Eso se oculta desde el kirchnerismo y desde la dirección del falso Partido Comunista. Y se quiere demostrar que la dictadura fue continuidad del gobierno peronista. Así quieren lavar las culpas de aquellos que jugaron activamente para el golpe y después apoyaron a Videla, como lo hizo la dirección del falso Partido Comunista, que apoyó la dictadura y hoy ocupan puestos claves en el gobierno kirchnerista. Como se dijo acá, quieren tergiversar la historia. Como dijera Alberdi, la falsa historia es la base de la falsa política. Porque como comunistas revolucionarios, nuestra diferencia con Perón e Isabel Perón es que no fueron a fondo con los enemigos del pueblo y de la patria. Pero no es lo mismo no ir a fondo contra el imperialismo y los terratenientes que colaborar con los enemigos de la patria y ser cómplice de la entrega y el sometimiento nacional. Y hoy, compañeros, tenemos un gobierno, el gobierno de los Kirchner, que refuerza su alianza estratégica con China y también con Rusia. Y entrega nuestro petróleo, nuestras riquezas minerales, ajusta al pueblo para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta, y acepta bases extranjeras como lo de los chinos en Neuquén. Con todos los años que tengo, soy viejo, no me acuerdo de nada igual. Acepta, ¿no es cierto? Hubo un intento en el Chaco de una base yanqui y la rebelión lo impidió, pero el gobierno kirchnerista acepta bases extranjeras como la de los chinos en Neuquén y subordina nuestro agro a la rosca sojera. Y entonces quedan miles de campesinos sin tierra. Para esa política hacen crecer la represión con personajes manchados con sangre como el general Milani y el coronel Berni. Se enmascaran con frases de izquierda citando a Jauretche, pero ocultan que Jauretche decía que no se trata de cambiar de collar sino de dejar de ser perro. Y el gobierno kirchnerista hoy forcejea con los yanquis, no para dejar de ser perro, sino para ponernos el collar de los imperialistas chinos y rusos que avanzan en nuestro país. Hoy en este mundo multipolar, donde crece la disputa interimperialista, nosotros, como en la lucha antigolpista, volvemos a levantar con fuerza la consigna de ni amo nuevo,
ni amo viejo, tomando el ejemplo de nuestros próceres. Y los enemigos de la clase obrera y del pueblo argentino tienen que tener en cuenta que la historia nos marca en una dirección. Por eso, para terminar, quiero señalar que los enemigos de la clase obrera y del pueblo argentino jamás nos perdonaron nuestra línea antigolpista. Como no nos perdonan que por esa línea no hayan podido hacer de nosotros una pieza de un tablero que se maneja desde las capitales de los imperios. Haber enfrentado el golpe es una página gloriosa del Partido Comunista Revolucionario que unió definitivamente su destino al de las grandes masas obreras y populares de la Argentina. Y las clases dominantes quieren construir su relato histórico. Y no vamos a permitir que la memoria de los camaradas que dieron su vida en semejante fiesta sea manchada por los perritos falderos de Cristina Kirchner y Milán. Por eso defendemos con orgullo el legado de Enrique Rusconi. Afirmamos que la lucha por la revolución por la que él dio su vida vale la pena y que no hay objetivo más elevado para un ser humano que luchar por el comunismo. Y honramos su memoria continuando la lucha por la que dio su vida. Él y todos nuestros mártires queridos, nuestros muertos, todos ellos son nuestra bandera. ¡Viva Enrique Rusconi y nuestros mártires queridos! ¡Viva la historia de lucha de la clase obrera y el pueblo argentino! ¡Viva el Partido Comunista Revolucionario! ¡Viva la lucha por la liberación nacional y social de nuestra querida patria! ¡Y viva la lucha por el comunismo!